¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Siento gozo poderme comunicar con ustedes para hablar de temas importantes. Estoy hablando de la familia. En los programas anteriores estuve hablando de las crisis que hay en la familia, pero hoy quiero ir un poquito hacia atrás para empezar en orden las cosas. Hoy quiero hablar acerca del noviazgo. Noviazgo entre jóvenes cristianos, porque esto va dirigido, esto es enseñanzas de la palabra de Dios. Y lógicamente que si hay personas que no son cristianas, pues tienen que analizarlo. Pero quiero hablar muy brevemente, porque este tema es largo y a veces un poco incomprendido. Comenzando porque en la iglesia a veces no se habla de estos temas, ni de la sexualidad, ni del noviazgo. Se tocan de refilón, como decimos, pero no se profundiza en el hecho. Hoy quiero hablar en primer lugar, acerca de lo que llamamos la elección. ¿En dónde debemos nosotros escoger nuestro cónyuge, nuestro esposo o nuestra esposa? ¿En el colegio? ¿En la universidad? ¿En la iglesia? ¿En la calle? ¿En dónde? La Biblia dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia hay entre Cristo con Belial? Belial era un demonio. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Noten que estas preguntas están relacionadas con la unión en yugo desigual. O sea, que nosotros tenemos que buscar nuestro cónyuge que sea cristiano, que tenga la misma fe. Y aquí pudiera hablar muchas características de lo que nosotros tenemos que analizar en la elección. Por ejemplo, hay que pensar en el estrato. Yo no puedo, con una persona de un barrio clase 1, ir a buscar la novia en estrato 6, porque a la larga eso va a tener un problema muy difícil. Ahora, no estamos haciendo acepción de personas, pero uno tiene que ser lógico, que tiene que buscar a las personas que estén, ojalá, al mismo nivel, en cuanto a la familia, en cuanto a lo económico, en cuanto a la capacidad profesional, en cuanto a la edad. No estoy hablando nada en el sentido físico, porque el físico es completamente aparte. Hay que analizar que tengan las virtudes, que tengan el temor del Señor. Hay muchas otras cosas. Entonces eso se hace en la elección. Pero más que esto hay que pedir la dirección de Dios, que Dios nos guíe para que nosotros encontremos la persona que Dios tiene para nosotros. Porque así como Dios creó al hombre y a la mujer allá en el huerto del Edén y los unió Dios, pues Dios también nos puede dar el esposo o la esposa que necesitamos y que es justamente la que nosotros necesitamos como ayuda idónea, porque así lo dice el Señor. En segundo lugar, quiero hablar acerca de lo que es el compromiso. Primero hay una elección, elegimos con quién tener una amistad, comenzamos un noviazgo con las características ya mencionadas, pero después, en ese lapso de tiempo entre el tomar la decisión de elegir al compromiso, debe pasar un tiempo. ¿Para qué? Para conocernos bien,
para saber su familia, conocer a los suegros o los cuñados o el lugar donde ella vive, el trabajo o todo lo que se necesita conocer de la otra persona. Eso se hace durante una amistad, un noviazgo respetuoso y concienzudo en cuanto a querer no burlarse de las personas, porque cuando nosotros pensamos en que el noviazgo es para tener relaciones sexuales nada más, eso no está dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que pensar y respetar, porque lo que se hace en el noviazgo se va a pagar en el matrimonio. Entonces uno tiene que ser respetuoso en ese sentido. El segundo paso es entonces el compromiso. El compromiso ya es una decisión de que esa mujer llena los requisitos que yo necesito y me satisface, no por un enamoramiento, sino por una cantidad de cualidades que yo encuentro en ella. Y entonces ahora ya tengo un compromiso. Me quiero comprometer delante de Dios y delante de sus padres para casarme con ella o con él. Eso se llama compromiso. En la Biblia se llamaba desposorio, es decir, un tiempo entre el compromiso y el matrimonio en sí mismo. Ese era un tiempo para conseguir las cosas del hogar, los muebles, las cosas que se necesitan en la cocina, en la sala, en la alcoba y todo lo demás que se necesita para el matrimonio. Ese es el tiempo de compromiso. Y en tercer lugar viene ya el matrimonio, la ceremonia. Esa ceremonia tiene que hacerse legal. Si es posible, en el caso de los cristianos, hay algunas misiones, algunas iglesias que tienen autorización del gobierno, del Ministerio del Interior, para casar legalmente. Entonces el pastor los casa y eso se registra y es legal. Pero hay otras misiones que los pastores no pueden hacerlo porque no tienen el lleno del requisito con el Estado. Entonces hay que hacerlo por lo civil. Entonces hay un matrimonio civil ante un juez o ante un notario y después se hace en la iglesia o en la capilla para hacer la ceremonia espiritual. Ahora bien, el matrimonio tiene dos aspectos principales. Un aspecto es el aspecto legal ante las autoridades, ante el Estado, porque es un contrato y se hace un acta, ese es un contrato. Pero el otro no es contrato, es un pacto ante Dios. Ante los hombres, civilmente es un contrato, ante Dios es un pacto irrevocable, un pacto que es ante Dios hasta que la muerte nos separe. Y eso hay que entenderlo. Por eso es que los muchachos necesitan un curso de preparación en el noviazgo. Parte de lo que yo estoy diciendo es del curso de capacitación que llamamos prematrimonial, para que cuando los muchachos se comprometan y se casen, sepan qué tienen, qué responsabilidades adquieren y qué tienen que cumplir para poder tener un matrimonio ante Dios y ante la sociedad. Tres cosas importantes en ese proceso: la elección, el compromiso y la ceremonia, el matrimonio en sí mismo. Tres cosas importantes. Como digo, no puedo entrar en los detalles, pero es muy importante analizarlo, y si tienen la posibilidad de conseguir un curso prematrimonial, háganlo, porque es muy importante. Pastores que me escuchan deben tener en su iglesia un curso prematrimonial, una guía matrimonial para enseñar a los jóvenes las responsabilidades en el matrimonio. Que Dios nos ayude a hacer las cosas bien, a la manera de Dios, para tener hogares y familias felices. ¿Quieres ser feliz? Cumpla los requisitos y lo será. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.